Espacio Cultural San Antonio presenta Diálogos de la Imaginación, el pulso de nuestros sueños. La intención de esta breve charla es poder compartir específicamente sobre cómo hacer que una biblioteca sea inclusiva, es decir, tenemos distintos tipos de personas con distintas capacidades o menores capacidades que otras, y lo interesante es conocer, digamos, de una manera más técnica, cómo poder abordar ese tipo de públicos, cómo insertarnos en estas comunidades que tal vez son invisibilizadas por ciertas actividades culturales. Bienvenida, Alejandra. Bueno, es un placer, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos los oyentes, los que nos pueden compartir su escucha y también gracias al Espacio Cultural San Antonio por su invitación. Bueno, yo creo que para abordar este tema de las bibliotecas inclusivas deberíamos primero tener en cuenta varios aspectos como lo son el público donde debemos o pretendemos llegar. Es muy importante nuestra preparación como docentes, como guías, como las personas que están al frente de los distintos espacios donde se pretenda encubrir este gran y maravilloso mundo, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de realizar tu tesis precisamente en estos temas? Bueno, recuerdo que cuando estaba en noveno semestre ya para salir de la carrera de lingüística aplicada en la Universidad Católica, para hacer mis prácticas preprofesionales yo asistí a trabajar al CPI, Centro de Capacitación Especial de Imbabura, y dentro de este centro pude palpar más cerca de mi experiencia, cómo es convivir con personas, en este caso no videntes. Entonces eso me motivó y me abrió también una puerta bastante impensable para mí, pero maravillosa a lo que pude conocer. Entonces desde ahí nació mi gusto, mi amor por poder crear material didáctico para personas no videntes en este caso, pero yo quisiera también con el tiempo poder expandirme y también hacer la adaptación curricular correspondiente para poder hacer para personas con discapacidad auditiva y algunas otras discapacidades que podemos encontrar. Entonces desde ahí pues comencé yo a trabajar, primero instruirme a mí, porque pues al instruirse uno puede también abrir sus horizontes y también puede llegar a muchas más personas. Entonces comencé a aprender el código braille. No solo es para personas no videntes, es mejor si lo puedes aprender cuando tú tengas tus capacidades completas y así puedes también aportar y ser un puente para que esto se siga expandiendo. Aquí cerca, a pocas cuadras en el barrio de Tanguarín, la comunidad de Tanguarín, existe también una escuela que es incluyente. Y ha sido interesante porque hemos participado con ellos. Bueno, somos nuevos por aquí en el barrio, pero ya se hizo un festival de poesía, muy interesante. Entonces había chicos no videntes exponiendo sus poemas, chicos con deficiencias auditivas que entonces también habían escrito sus textos y los compañeros eh, los leían o entre ellos se alentaban mucho y hubo mucha cordialidad, es un denominador común, la cordialidad es una solidaridad, pero no así como de paternalismo, sino de camaradería, así de alegría, es una solidaridad bien optimista, no es así como, ay, pobrecito, yo te Sí, ayudo, no viven de la del pena, drama, de la sí, pena, sí, no, de la victimización tampoco. Entonces, creo que eso también es como una fuerza que nos alienta como para poder sensibilizarnos y decir, mira, tenemos todas nuestras capacidades, sin embargo, no disfrutamos de la vida aún pese a ser completos, a ser felices, es muy difícil. Pero las personas, es curioso, las personas que les ha pasado muchas adversidades de la vida, pues tienen esa sensibilidad mucho más visible, o se puede decir que son mucho más humildes, ¿no? Como más perceptivos a compartir, a ser reales como ellos son. Entonces eso también me motivó bastante de poder compartirles un poquito de lo que yo veo, de lo que yo siento, para que ellos puedan también disfrutar. ¿Cómo es tu acercamiento hacia los libros? Porque te gusta la lectura, se nota.
Sí, desde que yo era muy joven, pues me interesó leer porque siento que a través de los libros nosotros podemos conocer el mundo, practicar diferentes ideologías, entenderlas, ser prestos a viajar sin moverse del asiento. Entonces eso creo que desde muy temprana edad lo descubrí, fue como un maravilloso tesoro que al alcance de las manos pues estaba, y traté también siempre de rodearme de personas que de un bagaje cultural amplio, que me han podido pasar, qué sé yo, autores, mm, música o algún tipo de persona interesante que se me esté pasando, pues alguna persona me lo hace saber y yo también puedo así pasarlo. Entonces ha sido como una cadena de aprendizajes y de entender que el mundo es extenso, diverso y tiene todos sus matices, pero la gran parte pues no ha sido mi experiencia, sino ha sido experiencia de muchas personas que lo he ido leyendo y he ido aprendiendo a través de los libros. Sí, qué interesante. Hay cosas que las has dicho tan rápidamente, pero vale como subrayar. La primera que los libros son una fuente de conocimiento, sin duda. La otra es que los libros son una forma de viajar a otros lugares, a otras circunstancias, a otros corazones. Entonces es interesantísimo, es uno de los boletos más baratos de viajar, ¿no? Cada libro es una historia, un país, una aventura, una familia. Uno se puede adentrar en la vida de un leñador, como se puede adentrar En la vida de un en rico. la vida de un samurái, de un Claro. rico, de un pobre. Es decir, uno tiene como más posibilidades de conocer el mundo a través de los libros. No, como dicen, eh, quien no ha leído vive solamente su vida, pero quien ha leído, cada libro es una vida más que uno va sumando a la vida propia. Entonces, terminar este libro es una vida más. Y este libro otra vida más. Entonces, más o menos uno tiene tantas vidas como libros haya leído. Y eso es lo interesante. Y otra cosa también que has señalado, la multiplicidad, o sea, la diversidad. Yo encuentro que las personas que leen tienen como esas nociones más de encuentro con los demás. Quizás es un poco más que tolerancia, sino que es como aprender que somos distintos, somos diversos, que cada quien tiene sus dolencias, sus potencialidades, sus cosas difíciles que logramos en la vida y cosas que sí hemos logrado con mucha solvencia. Entonces, esa diversidad es la que encontramos en los libros y se refleja en nuestro espíritu. Es un espíritu lleno. Y a propósito de esa diversidad, pues las bibliotecas tienen a veces ausencia de público. ¿Cómo hacer, cuáles son esos consejos, esos tips que se dicen en inglés, esos, esas condiciones para las que una biblioteca pudiera funcionar tal vez con un poco más de acogida? ¿Cómo le ves tú una biblioteca ideal? ¿Cómo sería? Bueno, varias veces me he puesto a pensar cómo sería una biblioteca ideal y pues yo creo que sí tiene que ver mucho lo visual por el momento en que así tú captas atención, ¿no? No, ahora somos seres visuales totalmente tecnológicos y mientras más bonito esté decorado el lugar, pues está bien, pero mira cómo es la vida. Y si no puedes mirar, entonces ahí viene también, como decía antes, la preparación de la persona que está a cargo de la biblioteca, los aliados que él trae para poder trabajar, hacer su planificación en conjunto para que de alguna manera alguien diga, prefiero ir a esta biblioteca porque tiene en especial esto que me llama la atención, y que en otras bibliotecas, como dices, son espacios totalmente lúgubres, vacíos, donde te da hasta miedo entrar, no sé. Entonces, eso creo yo, llenar más el sentimiento de alegría, de vida, de personas que quieran trabajar por un mismo ideal, de cantos, de música, de arte, porque los libros a veces es como, yo digo, el mundo de la literatura, si no está, si no viene con el arte, pues no llega a impactar de la misma manera. Entonces, de alguna forma, pues creo que hay que conectarnos entre las diversas ramas que nos permiten a los seres humanos establecer esas conexiones profundas con el lenguaje, pues hacer que esos espacios que nosotros consideramos aburridos se hagan una fiesta, se hagan felices, se hagan bonitos para visitar, para convivir y para estar presentes en constante aprendizaje. Sí, ahora te cuento un secreto. O sea,
si bien la estética de esta biblioteca es rústica, pero también el mensaje es que, por ejemplo, no se necesita un anaquel así de madera, carísimo, ¿no? Sino que si es que tú tienes en tu casa una tabla, unos ladrillos, por ejemplo, estos son unos bloques que nomás están sumergidos en el tarro de pintura y ya, y listo, ¿no? Entonces, el mensaje es, construye tú tu espacio de Claro, lectura, la construye diversidad que tu... cada uno tiene dentro de su espíritu se Claro, refleja también con las cosas que hacemos y que somos. Entonces, creo que no, como decía alguien por ahí, un artista reconocido, no decía, no hay que ser un gran artista, no hay que tener mucho para ser un gran artista, simplemente querer hacerlo. Entonces, con esa gran, ese gran aporte, pues nosotros podemos construir hasta del reciclaje sacar un tesoro y poder hacer el espacio con amor y no con lujos, ¿no? Es algo muy diferente hacerlo así desde el sentimiento, desde el querer hacerlo, porque dices, hay muchas cosas que otras personas ya no las quieren o las tiran, pero puede ser un tesoro para ti o para las personas que sí sí. realmente lo aprecian. Por ejemplo, yo tuve que rescatar bueno, me dijeron, oiga, llévese estos libros porque aquí ya los vamos a echar a la basura porque nos hacen espacio, nos estorban. Entonces dije, no, acá nos encargamos de los libros porque te cuento que recibimos donaciones de libros de la comunidad. Esta biblioteca es la suma de los libros que nos han aportado los vecinos. Bien. Entonces, además de estos libros, ya tenemos una pequeña bodeguita para libros que debemos donar en comunidades, en escuelitas, así, en la gente que vamos detectando que necesiten o que les sirvan los libros, ¿no? No sean otra bodega donde lleguen, sino que sean libros útiles. Entonces hay que demorarse un poco más detectando qué libros y a quiénes les podría servir para que no los No digan, los digan, ay, desperdicien. gracias, claro, entonces no interesa mucho tomarnos la foto en la entrega de libros. Eso no hacemos, sino más bien lo que hacemos es una actividad de mediación lectora para saber si esos libros que estamos llevando Van a ser de van a utilidad. ser de utilidad. O sea, son esos pájaros que van a volar más aún y no embodegados o arrimados. Entonces, esa es la intención. Entonces tenemos gestiones de doble vía. Libros que nos donan y a la vez libros que nosotros vamos a donar a otras instituciones o a otros barrios, así, ¿no? Entonces, espero que también pudieras sumarte en cualquiera de estos momentos de la cadena alimenticia de los libros. Con gusto. Sí, Ahora que pues conozco el espacio y sé cómo es su modalidad de trabajo, pues voy a pasar la voz a ver gracias. si algunas personas se suman en este intercambio, lo digo yo, porque de alguna Sí, manera estos libros van a pasar de tus manos y van a volar a otros y esperemos que la otra persona también lo haga. De hecho, yo tenía una campaña que se llamaba, hasta ahora, pero casi estoy en otros proyectos, así que está un poquito parada, es del libro vivo. Este actividad es como para poder intercambiar libros de manera gratuita y hacer que las personas se interesen y lean, ¿no? Obviamente hay que escoger un libro para pasarlo y el tema es que no debes de perder esa cadena. Si tú quieres leer este libro, pues lo puedes leer, pero tienes que pasar otro. O si ya lo leíste y este mismo lo quieres pasar, pues lo pasas a la siguiente es un persona. trueque, como un Es trueque un ahora sí. trueque, solo que en la parte de la portada, pues aquí le pego la etiqueta donde digo de qué se trata el libro vivo y cómo este libro vivo puede seguir viviendo si es que tú lo Claro. sigues pasando. ¿Cuál es el mecanismo? Qué interesante. Sí, Espero que sea una algún cadena a momento. nivel mundial. Esperemos que sí, algún rato. Sí, Pero, como digo yo, a muchas personas como nos han metido tantos mitos de los libros como que son solamente para personas muy cultas o personas que o solo los puedes encontrar en bibliotecas donde tienes un código hasta de vestimenta o de diferentes como aspectos más bien formales, ¿no? Como que alguien a cualquier persona no debería ser el que sea partícipe de los libros, o eso es lo que yo he ido captando alrededor de la experiencia que he tenido, porque me parece increíble de si son gratuitos, si los encuentras en lugares bonitos, en cualquier espacio cultural, ¿por qué las personas no se acercan? ¿O por qué las personas prefieren hacer otro tipo de actividades antes que leer? Pero yo pienso que también es un aspecto cultural, ¿no? Es algo que en conjunto hemos dicho que es de esa manera y por esa razón nuevas generaciones pues siguen creyendo que es así.
Pero bueno, lo maravilloso de los libros es que cuando los entiendes y los abres de corazón, sin que nadie te lo diga, pues encuentras amigos, encuentras personas dentro de los libros que te hablan y que te van guiando también a cómo dirigirte o qué hacer, porque dentro de los libros está el conocimiento. Entonces, Qué interesante. Este también es que esta entrevista es porque tenía curiosidad de saber justo de estas actividades, o sea, en calidad de mediadora de lectura. ujú, ¿Te suena a ti, Ivy, Funda Lectura? claro que ¿Qué es sí. eso? Esta es una corporación de mediadores, de formadores de mediadores de lectura. ¿Ya? Entonces, a través de la capacitación, pues es una corporación colombiana, como si bien es cierto, Colombia podrá tener retraso en otros aspectos, pero en aspectos culturales y aspectos de especialmente lectura, pues están como 20 años Claro, adelantados. es una, Entonces, están suscritos y más activos en la CERLAL que en la CONFENALCO, en la UNESCO, en los ujú. temas de lectura. Sí, y conocido gente de una calidad, de una belleza increíble que me ha transmitido desde un pequeño tip, un pequeño corregimiento de cómo hacer o cómo dirigirme al público, hasta cómo encontrar libros, de qué edades, para qué edades, como la mayoría, sí, la mayoría de capacitaciones, pues los he tenido con ellos, entonces he conocido mediadores de lectura que nos han transmitido tantas buenas eficaces herramientas como para poder nosotros también como mediadores de lectura nuevos apoyarnos y seguir formando el amor por la lectura y transmitiéndolo, que eso es lo que realmente hace un mediador. No solo te lee, no solo te cuenta, sino te transmite ese amor para que tú, de algún rato, si ya no está él, pues ya tú lo puedes hacer solo. Claro, es interesante y has estado en buenas manos porque son muy conocidas las gestiones que han hecho estas instituciones Funda en lectura Colombia. y claro que sí. Sí, yo tuve la oportunidad de compartir con capacitadores de la CERLALC, que es el Centro Regional Latinoamericano del Libro y la Lectura en Latinoamérica y el Caribe, algo así, es como Mm, una frase larga. sí, sí, Entonces, por sí. ahí uno descubre cosas que ya a la larga se siente como que fueran novias, ¿no? Pero en realidad se necesita un poco de técnica detrás. Pero ya en el momento de aplicarlo es como fácil, como muy digerible, muy potable. Ya Son unas fluye, técnicas como claro, que sí. van así. Están. Ah, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto, Y de esto. hecho, con esas premisas tú puedes trabajar para crear nuevas, ¿no? Es Sí, como que te da una luz, una guía de cómo hacer una actividad, pero con tu adaptación puede llegar a ser otra. Y puedes así como que ir innovando también porque está chévere hacer lo que otras personas hacen porque funciona y porque es muy bonito y ayudas, ¿no? Pero también, ¿qué tal proponer y tener como esa iniciativa de responsabilidad y de creación? Eso sí, sería por también muy ejemplo, bonito. aquí salió como muy rapidísimo. Yo hablé un ratito así con los profesores de algunas escuelas de aquí del sector y de repente tuvimos como 500 niños participando en el parque con 500 narraciones, 500 historias chiquititas hechas por ellos mismos y entonces los colgamos como ropa en el parque así con Las hilos tendederas. que iban de poste a poste, de árbol a árbol y entonces había solamente un parlante y un micrófono para los niños que quisieran compartir su cuentito. Pero fue una explosión de creatividad que yo no había pensado que se iba a dar, ¿no? Incluso yo llegué tarde porque tenía unas cosas que hacer. Y ya cuando llego todo estaba organizado, todos los niños estaban optimistas, todos Qué habían colgado, maravillas. todos habían hecho además del texto que se les había pedido, Más. un dibujo, otros textos, habían traído a sus papás, a su perro, a su gato, a sus hermanos, y así, y fue una cosa tan rápida que yo no pensé que se iba a dar. Entonces así hay otras cosas que también suceden como mágicamente, pero es después de haber tenido inquietudes justo de esta, que es toda una materia. Hay maestrías de mediación lectora. Entonces ha sido interesante eh, conversar al respecto, por lo menos un ratito contigo, que has estado detrás de estas cosas, ¿no? Justo del tema del braille abre un mundo interesante, es abrir la cultura a un tipo de público muy específico. Y eso es muy, muy loable, muy benéfico en nuestra comunidad. Reconocer que hay Existen tipo de estos personas, espacios de estas personas. Porque la mayoría de personas nos quedamos con el pobrecito. O sea, qué pena, claro, pero es pasivo. sí, es como que lo ves y es al minuto que lo ves, pero esa persona se va y ya
poco se sabe de lo que pueda alcanzar a ser. Y eso te cuento que me ha llevado como a sensibilizarme y a motivarme a mí mismo, como que poder, qué maravilloso poder, aunque sea un poquito de mí, poderles dar a los niños que no pueden, no tienen la capacidad de mirar, pero tienen otras capacidades, la capacidad de escuchar, No de pueden mirar, pero pueden ver. pueden ver, exactamente. Pueden, o la capacidad genuina de amar o de una sonrisa sincera. Entonces, tanto como ellos como los mediadores, creo que aprendemos mucho de los públicos en general que compartimos siempre. Y cuéntame, tenías un segmento de un programa como de acercamiento a los libros. ¿Cómo fue eso? ¿O cómo es eso? Bueno, esto parte a través de la pandemia, que surgió la modalidad de virtual. Entonces, así pues, no se puede decir que innovamos porque nosotros también como que nos adaptamos al trabajo online. Y ahí nació la plataforma Lecturas y Aventuras, que fue modificándose porque Lecturas y Aventuras también nació con el tambo de lectura que lo manejábamos en la fábrica Imbabura. Dentro de la fábrica pues teníamos una biblioteca que igual se la hizo a través de donaciones. Pudimos captar alrededor de unos 4.000 libros. Obviamente que todos estos libros tenían que pasar por un proceso de filtro para poder llegar a las edades que se estimaba que vengan a los talleres. Y así pues también se hizo la donación de algunos otros y la apertura de la biblioteca ahí dentro, que estaba justo en el andén de entrada. Entonces, fue un trabajo igual alrededor de unos 2 años y medio que se trató y se cumplió con varios talleres de lectura, mediaciones, invitábamos a artistas, autores para conversar, charlar. Y bueno, todo esto, como era de forma presencial, pues se lo trasladó a de manera virtual. Entonces ahí se crea la plataforma y en la plataforma se puede diversificar también mucho más el público porque ya todo el mundo estaba conectado a la red. Entonces teníamos visitantes de Costa Rica, de Perú, que a propósito les mando un beso y un abrazo si nos escuchan, pues siempre es muy grato compartir con personas de otros lados. Entonces estábamos constantemente en el intercambio cultural con niños en especial, porque ha sido como el público que yo he querido enfocarme. ¿Por qué? Porque en los niños he visto como el, ese, ese maravilloso encanto o descubrimiento cuando tú les transmites una idea o les cuentas algo que les llama la atención. Entonces son muy genuinos y pues pienso que si sembramos la semilla dentro de los niños, al menos en este aspecto de lectura y comprensión lectora, pues se darán unos buenos frutos. Entonces ha sido como mi público cautivo, los niños desde los 5 años en adelante. También he trabajado con personas adultas y con mujeres embarazadas, pero digo yo como es mucho más difícil porque ya uno cuando ya tiene su proceso cerebral, se dice ya totalmente Maduro. maduro, pues uno ya no se cautiva o ya no se puede sumergir en ese encanto con facilidad. No digo que no se puede, sino que es más difícil. Es un poco más difícil poder llegarles, también por el tiempo, porque no tienen tiempo de asistir a los talleres y así. Entonces, creo que los niños se me ha dado muy bien como el poder compartir. Son personas muy abiertas, muy sensibles, cariñosas, te pasan como esa chispa de vida, ¿no? Como que, bueno, no pienso que son perfectas, pero sí van como buscando Claro. ese fluir con la vida, ¿no? Yo digo a veces es que hay gente divertida, lectores, y hay gente libresca. O sea, Claro, que les gustan los libros, pero no divertirse. sí, o sea, que presumen de sus bibliotecas que quizás no han leído, o que tienen ya la pose del intelectual que mira por encima de los Claro. hombros y que Justo eso era lo que hablaba, ¿no? Como que nos han dado como esa arquetipos, idea o ese estereotipos. arquetipo de un lector, que es alguien muy formal, que hasta trae código de vestimenta, que solo va Aburrido. en bicicleta, que solo va a los grandes ferias de libro, exposiciones. La cultura, Exacto. sí. Entonces, eso también está bien, es muy bonito, pero también habría que abordarlo de otras diversas perspectivas, como para los niños. A los niños no les importa lo formal, ni lo
muy acartonado. acartonada. En sí es pues la libertad de expresión y los temas adecuados para poder tratar diversos temas, ¿no? Los libros de esos son una herramienta invaluable para poder buscar alternativas como padres, como docentes, Claro. como amigos, para poder ver el mundo o entenderlo más que todo. Mira tú, por ejemplo, Jim Morrison, ese rockero clásico del rock, era un gran lector y además escribió muchos poemas. Y lo mismo Bob Dylan, que le dieron incluso el premio, ¿cómo Al es? arte. Premio Nobel, Ujú. Premio Nobel de literatura. No es un premio, además entonces no es solo así un premio cualquiera. Y él siendo músico es que le entregan el premio Nobel de literatura. Y precisamente porque él retrata a los pueblos de su país. Entonces la música popular de él, de su país, de Estados Unidos, es la que se nutre y él ha sido como un gran investigador. Y de esa profundización en los temas es que él saca toda su poesía, todas sus canciones, sus melodías, sus recursos sonoros y sus cosmovisiones frente a la vida, plasmadas en canciones y en poesía. Entonces es interesante ser un gran lector. Lo mismo le pasó a Violeta Parra en Chile. Ella no solo que era una gran lectora, sino que era apasionada de leer a las culturas de su país. Entonces ella se adentró mucho así a los pueblitos y sin recursos más que una grabadora de las antiguas, así que parece un ladrillo, que cargaba así y les preguntaba y les pedía a los habitantes así de las comunidades que les den, que le digan una copla, que le digan una canción, que le toquen la guitarra, cómo se toca, y así, entonces adentrarse es también leer los pueblos, es el pulso de los La pueblos. identidad de uno Claro, también. entonces para eso no necesitas tener una pose así como de arrogante, de la cultura culta y sofisticada y aristócrata, sino que vivir del Disfrutando. latido de los pueblos, que es la vida como más real, las plenas que dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, con las plenas, cuéntame las plenas. Entonces, eso son como perfiles que hay que ir desmitificando alrededor de la lectura. Y lo mismo los músicos que hacen rap tienen esa misma inquietud, esas mismas velocidades, pero ellos también tienen que tener ¿De texto, dónde? deben tener Claro, ¿de discurso. dónde? O sea, ¿de dónde tú puedes incrementar tu vocabulario? ¿De dónde puedes hacer que Claro, tú puedas crear una mayor, un mensaje más claro, más conceptualizado sobre cómo es tu realidad? Entonces, si tú no puedes expresarlo, te vas a quedar con eso adentro y eso, por alguna razón, dicen que comienza a enfermarte, a hacerte infeliz, ¿no? Entonces, si nosotros comenzáramos a tomar los libros como una herramienta principal y fundamental de crecimiento espiritual, sea que sea el tema que leamos, pues nos llenaremos de un mejor vocabulario, de una mejor cultura, un entendimiento óptimo y también podemos crear cosas que tal vez no tenemos la confianza de destacarlas, como por ejemplo claro. los que hacen rap que decías. El derecho a la expresión, Ujú. yo diría, o sea, como impulsar en la gente, en los vecinos, en los niños, en los adultos, en los Además que si ancianos. pones tú o haces la apertura de esa actividad con muchas más personas, créeme que va a ser muy enriquecedor Por contagio. por contagio, porque va Sí. a estar, las personas se van a interesar de una manera genuina y van a querer participar, sean o no sean raperos. Y tal vez tú has incursionado en la escritura, así, no sé, poemas, cuentos, textos, chistes, ensayos. En realidad sí va de la mano mucho el trabajo de mediación lectora con la escritura, porque la lectura y la escritura son una sola, La lectoescritura, van de la que mano. algunos dicen lectoescritura. Porque, sí, la lectoescritura en general, porque, bueno, está chévere leer, pero también escribir es otro gran paso que podemos dar y van de la mano. Entonces, animarles a que sean también proactivos en esta búsqueda de sensaciones, de expresiones y a través de la escritura uno puede liberarse de cualquier tipo de malestar que tenga, ¿no? Entonces, yo dentro de mi experiencia he hecho varios talleres de creación poética en asociación con otros colectivos de Ibarra, de la provincia de Imbabura, de Quito, ¿Y pues cómo te ha ido? O sea, escribiendo en lo textos. personal creo que yo tengo un gran potencial para escribir, sin embargo estoy, estoy como dudando de sacar algunas cosas que
por lo general son muy mías, como yo las hago, pero las dejo como para mi persona, como mi Para el diario, archivo. como el archivo, sí. Entonces, no sé, no quiero esperar a que yo trascienda como para que saque esa maravilla que tengo, porque yo lo sé, yo creería que lo puedo hacer, ¿no? Pero de todos modos creo que es la confianza, es también ir construyendo la identidad de uno, el conocerse uno mismo también es muy importante para poder expresar a ciencia cierta qué es lo que tú quieres y lo que no también. Entonces en eso voy tratando, lo he hecho, sí, pero no para un público en general, sino más bien un poco más reservado, pero no por eso no he dejado de compartir esas habilidades. Entonces a través de ese lindo compartir he también podido captar que muchas personas también lo hacen, ¿no? Pero no lo dicen o no sacan sus escritos porque no hay confianza en ellos mismos o porque no, una inseguridad que a veces tú dices, no, es que chuta, ¿cómo voy a hacer que alguien lea mi poema o mi canción? Y por eso muchas canciones y muchos poemas se olvidan, están ahí Claro, muy que no te tranquilos. pase. No, estoy trabajando en ello también, Sí, pero sí hemos hecho bastantes, por ejemplo. te cuento una frase. Dice, ser artista es fracasar, como nadie más se atreve a hacerlo. Ah, Mira tal tú. cual. Entonces sí, el artista tiene que estar en esas búsquedas porque a veces no es que estás lúcido No, que hay sería procesos es creativos, como sostener un ladrillo, pero no puedes sostenerlo te vas a cansar, pues durante un mes, ni siquiera una hora podrías estar así. claro. Sí, entonces más bien es como eso, ¿no? Es el músculo de la inteligencia, de la sensibilidad, es como tiene frecuencias, tiene ritmo. Entonces ir como detectando a qué hora estoy más lúcido y esta vez no estoy tan lúcido. Esta vez estoy alegre y esta vez estoy triste, tras otros días estoy indignado y Cómo cómo gestionar esas gestionar emociones, porque a través poco de te la dicen. escritura. Claro, poco te dicen desde que tú vas en tu formación temprana, poco te hablan de cómo gestionar tus emociones. Si bien es cierto, hay varios castigos y bloqueos para poder no expresarlas, pero no por eso dejan de existir. Entonces, por eso también creo que yo he elegido a los niños como para el público que se nutre más de lo que yo hago, ¿no? Porque al fin creo que si yo les paso esa semillita de libertad que yo también encontré a través de la lectura y la escritura, ellos también podrían hacer. Yo les motivo desde que son unos niños, les digo, mira, tú vas a escribir un libro así como estos y le muestro y se ponen muy felices, se ponen, o sea, se lo creen. Y Claro. quién quita que esa motivación que yo les doy, pues en el futuro pueda formar personas que sean unos escritores e ilustradores de renombre. Sí, hay cosas, como decíamos, por contagio, Uh -huh. que tienen que ver con cómo está el ambiente de un pueblo, de una ciudad, en los campos. Por ejemplo, en Loja hay muchos músicos y siguen saliendo más músicos, pero esta cantidad de músicos hay mejores músicos y aún más músicos y musiquísimos y musicazos, pero porque hay ese ambiente musical, se respira en cada calle ese ambiente musical de Loja. Van pasando desde sus tíos, sus familiares, como que también es un legado, creo yo. Claro, entonces también no es que Johann Sebastian Bach salió de la nada, es un genio solito, sino que habían pianos por lo menos En su en su lugar, barrio. claro. El papá también tocaba el piano, el abuelo, los hermanos, Carl, Philippe y todos ellos, o sea, es todo una Es un magia, una conjunto. leyenda, una dinastía de gente de los Bach que crean a este genio que se llama Johann Sebastian Bach. Es decir, se abren más posibilidades cuando tú lanzas esa red de pesca, de la lectura, de entregar al mundo el conocimiento, ¿no? Es otra cosa distinta. Igual en Cuenca hay mucha gente lectora y así hay como puntos que uno va detectando y es porque por costumbre la gente tiene leer, por costumbre la gente tiene de escuchar poemas o de leer poemas en casa o los papás les leen a los hijos antes de dormir el cuentito. O sea, esas prácticas que aterrizan en lo cotidiano y que hacen que el nivel de lectura, de conocimiento, de Al menos sensibilidad de los suma. seres que lo abordan, pues sumen, porque también es limitado tu círculo, ¿cierto? Entonces a tu Claro, círculo podrás impactar de una forma, pero de igual manera es un limitado espacio donde podrás crecer, pero al final eso se tiene como que romper esas barreras de públicos o de cotidianidad, sino más bien invitarles a toda la ciudadanía que sean parte de... claro, que se Y la sumen. lectura no solo está dentro
del imaginario de los libros. La lectura también viene de las personas, porque yo recuerdo, ¿no? Mi abuelito en general, pues él era un buen lector, pero él no nos leía lo que él leía, sino más bien que él leía para leernos algo suyo. Entonces él comenzó a hacer coplas, canciones Qué y lindo. nos comenzó a compartir de esa manera lo que él estaba aprendiendo en sus lecturas. Entonces eso Es es todo un bonito, tesoro. es un tesoro que yo me lo llevo siempre porque digo, wow, ¿no? Desde mi familia ha nacido ese amor, también tal por algo ha de ser que está dentro de mí, que ellos lo sembraron. Ujú. Claro, entonces es como herencia, hay que contaminar positivamente con estas prácticas, ¿no? La lectura de los libros en casa, tener libros cerca, en la habitación, en las aulas, en las calles, que sean los libros accesibles, Claro que sí. que los precios sean más fáciles de, De fáciles llevar. de comprar, digamos. Exacto. También esto de los audiolibros me parece algo bonito, algo que podríamos hacer en nuestro cotidiano, ya que a muchas personas no se nos da la lectura o si bien es cierto, no hay un amor por ello, porque para leer necesitas querer hacerlo. Y hay muchas Nadie puede dar lo que no tiene. exacto, entonces si es que no tienes, pues tal vez tendrás 10 minutos de tu tiempo para leerle a alguien una poesía y eso es válido, eso cuenta y creo que de ahí se comienza, ¿no? Entonces apertura de la biblioteca humana, pues también aquí la comparto y la dejo para que ustedes comiencen a, a trabajar en ello, que sirve mucho para poder conectarnos también de diversas maneras. Hay un segmento dentro de la escuela donde ahora estoy dando clases, que es la biblioteca humana. Entonces ahí trato de hacer una invitación a las personas que son padres de familia, porque son niños desde los 4 años, miento, desde los 3 años hasta los 6 años. Ya. Y Entonces, llega una persona y les cuenta, sí, en ese lapso de edad que te digo, pues es muy difícil que los niños lean, porque están recién ajá, aprendiendo los fonemas y tratando de meterse en el aspecto de la académico, se claro, puede no es decir. que se va a devorar un Claro, libro de estas claro que sí. dimensiones, Entonces, tenemos que ser consecuentes de qué también hay queremos un hacer, proceso. pues, ajá. Entonces, para leer, y qué tal que en la escuela no te dieron las bases adecuadas para leer y tú creciste y odias la lectura. Sí, a mí ni en la universidad me dieron las Entonces, bases adecuadas para leer. habrá que hacer también esa distinción y ese hincapié en que la lectura no solo está en los libros, sino también está en las personas y cada uno somos un libro. Uno cada día va escribiendo la página de su Claro. libro y por ende tiene anécdotas, tiene historias, unas más alucinantes que otras y no se han escrito, pero siguen ahí. Sí, es un concepto desprejuiciado de la lectura, porque mira, de hecho esta forma de ver este concepto de lectura que tú cuentas es desarrollado por la UNESCO, en donde dicen que la lectura no solo es el acercamiento a los libros, sino que la decodificación de los símbolos que están alrededor tuyo, o sea, leer las líneas de la mano, Tu body language también, sí, está todo el la momento. expresión corporal, Ujú. si yo veo que te sientas así, dice algo, si te sientas así, dice otra cosa. Lo mismo el saber leer las nubes. Antes creían que eran brujos los que sabían O el tiempo en general, o leer sea, el el sol, tiempo, cómo se los ubicaban. vientos, la forma de las hojas de las plantas te van indicando ciertos procesos que parecería que es mago. Dentro de 5 minutos va a llover. ¿Qué pasó? ¿Cómo supo que Tenían estoy un, triste? Es porque claro. sabe mirar tus ojos, la posición de tus brazos, de tus hombros. ¿O porque está alegre? Porque sabe mirar, sabe leer. Entonces yo pienso Entonces, también que la lectura es el leer todo tu entorno. sí, es esa una mirada amplia de la lectura, el saber aprender a leer. Obviamente el libro sigue siendo la Claro. herramienta más emblemática. Desde ahí partió la modernidad. Ujú. De lo que estábamos en una edad oscura, en la Edad Media, a partir de la primera imprenta de Gutenberg, Se es que expandió. se expandió, pero sigue siendo el libro, porque a veces ni siquiera los dispositivos, porque a veces uno se tienta a ser superficial, ser veloz, no darle más de 8 segundos a una cosa, mientras que en los libros es como que hay un olor, hay un sabor, hay una Hay una paciencia, es textura, como que te el va cultivando tacto, la paciencia sí, también. no necesita pilas, no necesita toma corriente, y claro, uno debe aprender a profundizar, no solo ser superficial está bien, ya conocer como una panorámica, muy panorámica del mundo, ya. Pero hay Pero que hay saber más, hay más ir profundidades. adentro, ir Ajá. adentro. Y de eso se trata el arte, la poesía, por eso a veces me cuesta mucho creer que hay artistas
que no leen. Y efectivamente sí hay artistas que no leen y no son tan artistas. Eso me preocupa. Entonces por eso es que tenemos aquí en el Espacio Cultural San Antonio segmentos para el arte. Entonces libros de fotografía, libros de pintura, de artes plásticas, de serigrafía, obviamente de literatura, o sea, poesía, narrativa, ensayo. Creo que para cada ser humano hay algo que le va a mover, le va a llenar. Y no necesariamente todo es una novela o es un ensayo, es también un libro de fotografía, de arte. Entonces creo que también esa perspectiva amplia de poder entender que el lenguaje es plenamente extenso nos va también a ayudar a abrirnos en este aspecto de entender a la lectura y querer ser lectores porque así nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Sí, Esperando a encontrar algo bonito para poder aprender o leer. sí, justo lo que habías dicho casi al inicio de la charla, ¿no? Esa como capacidad de asombro que tienen los niños, irla también no perdiendo. Cultivando hasta que Entonces, somos de adultos. asombro, así, wow, el aire, el azul del cielo, la Los ventana, pequeños unos detalles. ojos, el camino, el empedrado, y todas esas cosas que, claro, se llaman pequeños detalles, pero es Pero la son capacidad enormes. de Cierto. asombro, ¿no? Y además la capacidad de ser curioso, la capacidad de la duda. Entonces, todo eso debe mezclarse, y de hecho se mezcla en un lector. Entonces, un lector sabe, conoce y está muchos kilómetros más lejos que el no lector. Eso es inevitable, indudable, porque incluso para ser un mal tipo, Hay que hay que saber. ser buen lector, hay que saber cómo ser un mal tipo. Ujú. Por ejemplo, Hitler era un gran lector, lectorazo así. Se leía los griegos, se leía muchas cosas. Entonces él incluso con eso pudo aprender a construir mitos que sirvieron para su país y pasó lo que pasó. Pero digo, es que hay que ser un poco más curioso y los libros son la herramienta que nos va a hacer Despertar esa curiosidad. expertos, claro. Entonces, eso. Y gracias pues por tu presencia, ha sido muy interesante. Podríamos pasarnos Horas, conversando días, horas porque son temas muchos que hay que ir deshilando y abordando. afinando más, Ujú. ¿no? La mediación lectora, el gusto por Como los libros, las bibliotecas alternativas, los públicos diversos, el amor por los libros, las identidades con planes lectores y las las distintas asociaciones también. y Ujú. distintos objetivos que tienen muchas personas, muchas entidades aquí en Ibarra, en Imbabura, aquí en San Antonio y en el país, con quienes se podría sintonizar y como articular cosas con más agilidad. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido a este espacio que es tuyo, si quieres hacer eventos, si quieres hacer karaoke, si quieres hacer mediación lectora, si quieres hacer préstamos, intercambios de libros, pues este espacio está a tu servicio. Puedes Muchas venir gracias. cuando quieras. Y si algunas frases, algunas despedidas, saludos que quisieras incorporar antes de cerrar nuestra emisión. Bueno, para recapitular este lindo encuentro, pues me gustaría darles como ese cariño, esa gratitud y también el poder crear nosotros también espacios alternativos que nos brinden esta clase de aprendizajes profundos y significativos como seres humanos y como lectores innatos que no lo queremos reconocer, pero sí lo somos. Entonces, eso, pues, y para las bibliotecas, con respecto a las bibliotecas inclusivas, pues comenzaría a decirles y apoyarles desde lo más simple, desde lo cotidiano, como es una lectura a personas que no tienen sus capacidades, como hablábamos al principio, todas no están ahí, pero sin embargo nosotros estamos al lado de ellos. Entonces podemos prestarles un minuto de nuestro tiempo que a veces lo malgastamos viendo videos o viendo algo, procrastinando en general. Y podemos hacer esta inclusividad desde nuestros hogares. Entonces, no esperes a que te pase algo para que la gente se sensibilice, sino más bien hazlo sin esperar recibir algo a cambio tampoco. Entonces, lea a las personas, si está en tu lindo día alguien, puedes compartirle una frase, un chiste, una adivinanza o algo, ¿no? Como para poder generar esta inclusividad de la cual estamos hablando. Y eso, agradecida también con este espacio, con las nuevas personas que están a cargo de él, que todo lo que sea para este lindo lugar pues llegue y que
sea una bendición también, que se expanda y que podamos así conectar con nuestra cultura, nuestra identidad y fortalecerla también. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Carlos. Un gusto haber conversado contigo, compartido estos tópicos sobre la lectura, los libros. Muchas gracias. Un honor para mí, desde lo poco que he aprendido, pues ir también recapitulando en ideas y bases para que se pueda hacer esto realidad, pues es un honor también poder Listo. participar. Muchísimas gracias. El Espacio Cultural San Antonio presentó Diálogos de la Imaginación, el pulso de nuestros sueños.